todo el mundo tiene un poder increíble en sus manos y es ese poder de influenciar a su propia familia, a sus propios hijos y a su comunidad. Y no lo usan ese poder. En mi vida nunca me hubiera imaginado cómo entender la sociedad iba a ser a lo que me iba a dedicar en el futuro. Pero me dice algo que me quedó en shock. Y es que la mayoría de mis amigas son bisexuales. ¿Qué edad tenía en ese momento? 11 años, Dios. 12 años. Es lo primero que te sacan en estos países comunistas. En Cuba lo primero que sacaron fueron las iglesias. Dios, tú no puedes hablar de Dios porque el gobierno se convierte en tu nuevo Dios. Te están diciendo cómo pensar, en lugar de que en mi época te enseñaban a pensar. Yo digo, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde encuentro yo la verdad? Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom, un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre, y hoy tenemos una invitada muy especial, Catalina Stube. Nacida en Colombia, Catalina fue Miss Mundo Colombia y se formó en Sociología en la Universidad de la Sorbonne en París, Francia. Madre de 4, empresaria y portavoz incansable de los derechos de los padres en Estados Unidos. Se desempeña como directora nacional de alcance hispano en Moms for Liberty. Desde esa plataforma y con una profunda fe, Catalina trabaja para empoderar a la comunidad hispana, defender los valores familiares y darle voz a los padres en las decisiones educativas que afectan a sus hijos. Catalina, con esto te recibimos. Bienvenida a Sabor a Freedom. Gracias, César. Qué honor que me tengas en tu programa. Bueno, fíjate, yo sé que andas muy ocupada. Gracias por estar aquí. Y para empezar, si cierro los ojos, Catalina, y te pido que me lleves a un lugar que recuerdes de la niñez, ¿cuál sería ese lugar? Yo pienso que, aunque crecí en Bogotá, mi familia era de Neiva. Y en Neiva, en las mañanas, te levantas con un rocío fresco de la mañana, olor a naturaleza, olor a café. Y es el momento, yo creo, que yo más recuerdo. Para mí eso era todas las vacaciones. Es un área de contrastes, como lo es Colombia en general. Una mezcla de ideas, historias, sentimientos, de pisos térmicos de naturaleza, una diversidad enorme en un país con sonrisas y con tristezas, pero también con un deseo y una pasión por los certámenes de belleza. ¿Cómo Catalina llega al mundo de los certámenes de belleza? ¿Fue esto un sueño de niña? Mira, los certámenes de belleza son arraigados a la cultura colombiana. Tenemos un país muy alegre, muy feliz, y cada carnaval o evento o gran evento en Colombia está acompañado de un certamen de belleza. En Colombia tú naces básicamente bendecida por belleza y inmediatamente desde que están chiquitas te dicen cuando tú seas reina y cuando tú seas reina, y básicamente la que dice que no es como que ¡oh! ¿Cómo que tú no vas a ser reina? Eso era lo normal para una niña agradablemente bonita o flaquita, muy agradable. En mi familia yo hice participé en bastantes concursos de belleza, incluido el sanjuanero, a nivel local. Me encantaba porque yo nací en Neiva. Sanjuanero es un baile típico que es uno de los mayor concursos de belleza que se hace allí. Y es un evento importante en Colombia, es un evento que también va relacionado a la música. Importantísimo, música, baile, tradición, belleza de los atuendos. O sea, es algo bien, con unos estándares bien altos. Esto no es solo belleza, así que para mí era un orgullo, siendo de Neiva, siempre tu cultura de esa representar área, de esa la cultura mía. Participé también en Miss Belleza Juvenil, siempre era el Huila o Cundinamarca, que son los estados, pues Cundinamarca donde está Bogotá, el Huila donde yo nací.
Pero sí, definitivamente eso siempre fue, no era mi sueño de chiquita, mi sueño era hacer familia. Para mí era tener una familia, criar, educar, pero yo sabía que alrededor de eso quizás había un reinado de belleza, una carrera estudiantil, un trabajo bueno, o sea... Pero luego llegas a un certamen muy importante en Colombia que es Miss Mundo Colombia. Cuéntanos un poco de eso y cuál fue tu experiencia y participación allí. Bueno, yo participé inicialmente en Miss Cundinamarca y con 112 candidatas. ¡Wow! El primer lugar iba para Señorita Colombia, el segundo lugar, que yo lo gané, iba para Miss Mundo Colombia, y pues de ahí seleccionaban los otros concursos de belleza, incluso el sanjuanero, bueno, muchos otros. Al haber ganado ese certamen de Miss Mundo Colombia, eso te llevó ya a una proyección internacional y a otros concursos internacionales, ¿no? Absolutamente. Yo fui a Turquía a representar a Colombia, gané el 5º lugar, además gané Miss Congeniality, que es como como la más amigable. Sí. Era elegida no por el jurado, sino por las mismas niñas. Yo dije, yo no sé a lo que voy porque no depende ni siquiera de la más linda o esto, sino depende de lo que el jurado en ese momento esté en tendencia. Así que yo dije, me voy a gozar esto, voy a dar lo mejor de mí, incluido pues mostrar lo que era mi Colombia. Llevé regalitos, a todo el mundo hablaba de Colombia, era más una embajadora de Colombia. Es fantástico, y algo que me parece interesante es también la transición de esa parte profesional del mundo del, diría yo, entretenimiento, espectáculo y el mundo de los certámenes de belleza a otro que es más en la parte intelectual, y es el reto de entrar a un mundo académico, a una carrera que es sociología, nada más ni nada menos que en la Sorbona de París, Francia. ¿Cómo sucede esa transición, sobre todo en una ciudad como París, que transforma a la gente, que diría yo es un centro, o se ha conocido siempre como un centro intelectual? ¿Qué te regaló esa etapa en París y cómo llegas allá y por qué decides, bueno, en qué momento paras estos certámenes y voy al mundo de la academia, voy a estudiar, voy a hacer sociología, pero especialmente en Francia? Bueno, yo estaba en lo del concurso de belleza, pero al mismo tiempo yo ya estaba estudiando en la Universidad del Rosario en Bogotá, sociología. Cada año la facultad se convirtió más pequeña, más pequeña, más pequeña. Tú sabes que entran quizás 1000 estudiantes, pero en sexto semestre ya son 200. Y nos dieron la opción de que si queríamos ir nos iban a validar todas las clases, absolutamente todos, si íbamos, era o a la Complutense de Madrid, otra opción era en Canadá, no me acuerdo, otra opción era en Francia. Y yo, aventurera que soy, yo dije, yo quiero Francia. Me fascinaba el idioma y no hablaba ni una palabra. Y fue como esa loquera de juventud, y fui la única que me fui para allá. Me gustaba porque tenía una problemática latinoamericana, todo era en español, al mismo tiempo te mezclaba todo con el inglés, o sea, me ayudaba, como que académicamente me ayudaba muchísimo, me fue muy bien. ¿Por qué sociología? Sociología es la base de la sociedad, es básicamente el estudio de la sociedad. Cuando tú estudias, por ejemplo, medicina, es el estudio del ser humano, y tú vas a estudiar absolutamente todo lo que compone el ser humano. Cuando estudias sociología, no solo es el ser humano, sino la sociedad, todo en que vivimos. Para mí era muy importante tener un entendimiento de lo que era vivir en sociedad, partiendo desde el individuo, partiendo desde la familia. Por eso para mí en este momento es tan importante defender la familia, base de la sociedad, y cómo tener una estructura social mucho más fuerte, mucho más definida. Y me encanta que hayas mencionado eso, porque ¿cuál fue ese momento de inflexión, ese punto donde dijiste, bueno, ya he pasado por los escenarios del mundo en la parte de los certámenes de belleza, ya
estoy en París, estoy estudiando sociología, estoy terminando la carrera acá, quiero entrar al mundo del activismo precisamente en la parte de defender los valores familiares, que no es algo menor. ¿Cuál fue ese momento, ese punto donde ya profesionalmente empezaste a trabajar en el activismo del movimiento de las familias? Bueno, hay una parte bien importante que no hemos nombrado y es esa parte cuando yo hago familia, me convierto madre de 3 niños, más la niña de mi esposo, que venimos siendo 4 niños en el hogar. Y para mí esa parte fue la más importante y para mí mi sueño desde chiquita. Yo siempre soñé tener una familia, tener hijos y era muy importante educarlos bien. En Colombia la educación es, yo creo que una de las prioridades que tenemos todas las madres y es ahí donde me doy cuenta. Y fíjate, si vas un poquito hacia atrás, Dios como que te prepara desde que tú naces para hacer lo que tú vas a hacer ahora y te prepara en la vida sin saberlo. De repente lo que yo hago ahora me da mucho, tengo que tener mucho alcance en los medios de comunicación y esto no lo hubiera hecho sin lo que hice de reina, sin ese fogueo periodístico o sin toda esa parte de medios que yo tuve. Tienes que presentar, básicamente saber cómo presentar tu imagen, eso obviamente, todo eso me lo dio lo que es el reinado, los certámenes de belleza, la parte de modelos, proyectarme, porque tú estás representando a una gran parte de este país, que son los padres de familia, y ellos quieren ver reflejados a ti esa seguridad, esas respuestas, esa imagen, esa credibilidad que pueda tener alguien que simplemente está siendo activo en ese tema. Y fíjate, entonces yo también tuve ese estudio en la sociología. En mi vida nunca me hubiera imaginado cómo entender la sociedad iba a ser a lo que me iba a dedicar en el futuro. Entonces para mí, sobre todo sociología, que lo principal que tú ves es ese manifiesto marxista y muchas otras cosas del comunismo. Yo te tengo una pregunta ahí. Y es que las universidades tienen ciertas corrientes, ciertas inclinaciones, porque es así, es la realidad que vivimos hoy en día. ¿Cómo podías presentar lo que son para ti tus principios y tus valores del núcleo familiar muy conservadores? Reconciliar eso con una universidad como la Sorbona, que pues sus principios son un poco más liberales, menos centrados en la familia como tal, y algunos discreparán, pero es la realidad, así hay muchas universidades, sobre todo que tu inclinación es conservadora, claramente. ¿Cómo podías reconciliar todo eso estando en la universidad? ¿Cuáles fueron los mayores retos? Me imagino que encontraste choques grandes intelectuales dentro de esa universidad. Totalmente. Para defender tus principios. Totalmente, César. Tuve la suerte de que yo crecí en un colegio católico en Bogotá. Toda mi vida fui criada por monjas alemanas. O sea, esto era de que si no llevabas los guantes blancos, limpios, te devolvían para la casa, de que si se te bajaban las medias hasta aquí, o sea, si no estaban arriba o si la falda no tapaba la rodilla. O sea, era bastante estricto en absolutamente todo, muy, muy conservadora. El pelo lo tenías que llevar de una forma, no aretes grandes, tú sabes, era... Yo voy a hacer un paréntesis antes de contestar eso, y es que lo que estás mencionando es una cuestión de disciplina. Algunas personas argumentan que esas disciplinas tan rígidas en un niño, más que ayudarle, les afectan. ¿Es eso cierto? ¿Es eso falso? Yo pienso que lo mejor que tú puedes darle a un niño es boundaries, ¿cómo se dice? Límites. Límites específicos de qué es lo perfectamente correcto, de qué es lo correcto. ¿Y por qué? Porque hace sentido y tienes que llevar unas reglas. Cuando tú le das a un niño libre albedrío, no le estás enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo porque no tiene discernimiento a una temprana edad. El discernimiento lógico empieza a partir de los 18 años, por eso es que tú eres mayor de edad a los 18 años, porque no vas a ser capaz ni siquiera de saber si el alcohol te sirve o no, ni siquiera tienes la capacidad de saber
¿Qué puedes consumir que te haga bien o mal para Entonces, tu esos límites que aprendiste en este colegio con las monjas básicamente formaron ese carácter que luego te lleva a tomar sus decisiones como adulta. Pero ¿cómo reconciliabas todos esos principios y eso en la Sorbona, en París? Fíjate, yo empecé en la Universidad del Rosario, que también era muy conservadora, también una universidad católica. Para mí, hasta los 18 años, yo tuve una educación muy conservadora. Mi familia es muy conservadora y resultó en la Universidad de la Sorbona, viviendo yo sola con todo esto, pero ya en un momento dado, aunque te estén influenciando, que by the way, en esa época, te estoy hablando de 20 años atrás, no era lo que es ahora. O sea, o no estaba tan al descubierto como es ahora. Sí era una parte muy académica, mientras que ahora es una parte muy activista. Quiere decir que ahora están haciendo justicieros o están haciendo activistas o te están hablando de que tú tienes que, te están diciendo cómo pensar, en lugar de que en mi época te enseñaban a pensar. Entonces, yo tuve esa suerte de tener esa buena educación, de que ahora yo sé, puedo pensar, analizar qué puede ser bueno, qué puede ser malo, qué puede estar afectando no solo mi familia, sino mi comunidad, etcétera, etcétera. Y claro, para mí sí fue un choque, pero ahora, después de que tengo mi familia, después de que yo me di cuenta que muchas cosas no me hacían sentido, yo dije, pero espérate, esto es un playbook, ¿cómo decirlo? Como esto me está recordando. Un libreto. Un libreto de lo que yo leí en el manifiesto marxista. Y empecé a analizar y yo dije, no se están dando cuenta, y yo le hablaba a la gente y sobre todo estar acá en el sur de la Florida me abría mucho los ojos, porque yo hablaba con los cubanos y los cubanos me decían, esto es un déjà vu. Ok, pero ¿cómo, por ejemplo, ya hemos pasado por Colombia, países que participaste en los certámenes de belleza, París, tus años de educación, pero ¿cuándo y cómo llegas a Estados Unidos? Bueno, esto ya fue una historia de amor. Yo me conocí con mi esposo en un evento aquí en Estados Unidos, y vengo aquí a Estados Unidos, hago vida de familia. Sí. Yo ya tenía mi primera hija, yo la tuve en Francia. Sí. En Francia, vamos a decirlo, tuve una vida bastante liberal, imagínate, lejos de todo lo que toda la vida viví, en una vida muy conservadora. Y yo tenía mi hija, llegué acá construí un hogar, una familia, y ahí es cuando yo tengo la oportunidad, con esos 4 niños en los 4 colegios, además que estaban en diferentes colegios, de ver lo que estaba pasando, de comparar con lo que yo viví en mi... Y con lo que había leído y estudiado. Con lo que yo había leído, más acuérdate que yo también estuve en un colegio, mi hija estuvo en un colegio también en Francia. Sí. Yo decía, esto y esto no me hace sentido, no hace sentido tampoco lo que está proyectando Estados Unidos en el entretenimiento afuera. Eran tantas cosas que yo decía, me ponía a analizar por horas, y cuando yo decía analizar, yo hacía mi research, yo comparaba lo que yo había leído, me acordaba, y yo decía, espérate, voy a leer otra vez esto y esto, y al final yo decía, mis hijos están bajo ataque. Y eso te abre la puerta a ese activismo de familia y también abogar por lo que se llama en español opciones escolares o school choice, y trabajar en ese mundo de representar a los padres. Eso es lo que abre esa puerta a decir, espérate, voy a trabajar en el activismo de realmente defender los valores de familia. Bueno, desafortunadamente me di cuenta tarde y reaccioné tarde, como muchos padres aquí en Estados Unidos. Y yo estoy homeschooling mis hijos. Este va a ser mi 3er año que estoy homeschooling los chiquitos, pero ya las grandes tuvieron desafortunadamente una educación pública, una educación, bueno, yo lo que hice fue, los puse en colegio privado, pero después lo que era desde middle school hasta high school, en colegio público. Para mí en este momento yo pienso que fue un error. Fue un error en que yo confié en el sistema educativo americano, y que tarde me di cuenta, pero ya era muy tarde, y sabiendo que le estaba haciendo daño a mis hijos, no tenía otra opción de sacarlas porque ya estaban
en ese sistema en el cual es bastante complicado ya empezando mitad de high school con los programas específicos que estaban siguiendo, sacarlas, mientras que yo sí dije, para los chiquitos sí les voy a ofrecer algo mucho más sin el bias, sin las ideologías marxistas, y le voy a basar esa educación en la parte académica, y eso es lo que les voy a ofrecer. ¿Y cómo transicionas luego a una institución muy importante que es Moms for Liberty? ¿Cómo descubres y cómo llegas a ser activista ahora de este grupo? Justamente, yo estaba hablando con otras mamás y yo les decía, ustedes no se dan cuenta de esto, ustedes, tantos ejemplos y tan tontos. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué dicen Winter Festival? ¿O por qué no dicen Feliz Navidad? ¿Por qué no hay un nativity? ¿Por qué no hay un pesebre? Cuando eso es la razón porque tenemos. ¿Por qué dicen que por unos pocos no van a celebrar, digamos, Halloween o Pascua? Acá se dice Spring Break, no se dice Semana Santa. Claro, yo crecí con eso, acuérdate, yo crecí con... Pero claro, yo también crecí como católica y como en Francia también celebran mucho la parte católica. Pero sin embargo, cuando yo hablaba con mis amigas judías, cuando hablaba con mis amigas de otras religiones, decía, pero es que eso lo obviaron hace tiempo, eso se celebraba antes se hacía esto, y tú te puedes dar cuenta cuando miras el entretenimiento y las películas. Antes se decía Merry Christmas sin ningún problema. Totalmente, sin ningún problema. En un momento pasó a decir Happy Holidays. Sí. Y yo decía, hay muchas cosas que no me hacen sentido. Y para mí lo más chocante fue la sexualización de los niños. Cuando yo veía las porras. Las que celebran los juegos, las pomponeras, no sé cómo les llaman. Y yo decía, antes eso era casi como un deporte acrobático, y ahora era un baile. Escandaloso. Que era un baile erótico. Sí. Y yo decía, ¿será que yo soy la única viendo esto? Entonces las otras mamás yo las veía también como con esas miradas, y yo dije, tú ves, no soy la única. ¿Por qué tienen que sexualizar? ¿Por qué tienen que poner esas canciones? Porque cuando antes era más enfocado en la parte deportiva, cuando antes era mucho más enfocado en la parte de celebración de un deporte, ahora todo está más enfocado en una parte sexual. Entonces, la parte de entretenimiento, las películas. Entonces, para mí, cuando yo dije, ya no más, o sea, tú sabes, era sospecha tras sospecha tras sospecha. Mi hija entra al middle school, tenía 11 años, y ella regresa a la casa y yo le digo, cuéntame de tus amigas. Quiero saber quiénes son, de dónde son, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente mucha latina, pero me dice algo que me quedó en shock. Y es, bueno, es que la mayoría de mis amigas son bisexuales. Oh, wow. Entonces yo me comienzo a reír porque yo digo, Sí, esta ni sabe qué es esto. ¿Qué edad tenía en ese momento? 11 años, Dios. 12 años. Y yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, ellas les gustan los niños y las niñas y tienen relaciones con niños y niñas. Y yo, espérate, ¿tú tienes 11 años? ¿Eso quiere decir que ustedes están hablando de sexo y ¿qué quieres decir? O sea, yo quería saber más allá sin que ella se asustara. Y yo le decía, mira, es puramente informático. O sea, yo quiero saber la información de qué es lo que tú quieres decir con esto. Tú me estás diciendo que estas niñas tienen relaciones sexuales. Me dice, no, ellos solo se besan entre niñas, entre niños. Y yo no entendía. Sí. Yo, ¿cómo tú me estás diciendo a los 11 años? Yo en mi choque, yo voy y hablo con unas de las maestras y me dice, ay, sí, eso es súper normal, tú tienes que... había parte una complicencia de los maestros. Exacto, acabas de tocar algo que a mí me dejó todavía más en choque. Yo pensé que la profesora iba a decir, ¡oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Quién? No, dame nombres, yo qué sé. Y ella como que, ay, ubícate, o sea, estás en pleno siglo XXI y eso es normal. Y yo digo, so no solo le están permitiendo,
sino que lo están aceptando. Y yo en mi mente dije, ya mismo lo van a promover. Y efectivamente, empezaron con el LGBTQ, con el esto, con el otro, y yo digo, ¿por qué tú quieres convencer a una niña de 12 años que besarse o tener una relación con otra niña, o incluso entre niños, es normal? Sí. ¿Por qué quieren normalizar algo que no es normal? Sí, no, y sobre todo en la parte de ese falta de educación sexual que le corresponde a los padres, básicamente. Cuando yo hablo casa, con ¿no? las mamás, ellas están en shock. Cuando yo hablo con las maestras, es como que, ay, eso es normal. Sí. Tú tienes que entender a la juventud y el problema es que si tú no los entiendes, se van a ir de tu lado y no te van a decir la verdad, te van a mentir. O sea que me están obligando a aceptar. Entonces yo decía, ¿será que yo soy muy retrógrada? ¿Será que ellos que me educaron demasiado conservador? Y yo digo, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde encuentro yo la verdad? Entonces yo me enfoco mucho en la parte bíblica. Para mí es un libro que ha trascendido los milenios y te demuestra siempre la verdad. Dios creó un hombre y una mujer. That's it. Es simple, es básico. Hemos sobrellevado la familia por miles de años, centenios y centenios, identificando el hombre, la mujer, los hijos. Tienen cada uno sus roles. ¿Por qué de repente ahora quieren cambiar? ¡Puf! Se me viene lo del manifiesto marxista. Inmediatamente. Es una desestabilización del núcleo familiar, que es la base de la sociedad. Y entonces, lo que es bíblico, lo que es la verdad, lo que te entrega la palabra de Dios, es lo primero que te sacan en estos países comunistas. En Cuba lo primero que sacaron fueron las iglesias, Dios, tú no puedes hablar de Dios porque el gobierno se convierte en tu nuevo Dios. Lo mismo pasó en otros sistemas comunistas, en Rusia, en China. Ellos quieren que el gobierno sea el nuevo esto. Sí, Catalina, y tu labor en Moms for Liberty, hoy, ¿cuál es tu labor con este grupo? Bueno, yo soy la directora de Alcance, Outreach. Sí, creo, alcance a la comunidad hispana. No solo a la comunidad hispana, yo ingresé como Hispanic Outreach y hice tan buen papel ahí y simplemente me quedé como la directora nacional de Outreach en Moms for Liberty. Me convertí en el spoken person, me convertí en la persona que iba incluso afuera del país a dar, ¿cómo se dice? Conversaciones afuera. Sí, a dar discursos. Conferencias. A nivel nacional he intentado viajar a casi todos los estados. Lo principal mío, llevar el mensaje, crear awareness, como que se den cuenta qué es lo que está pasando y empoderar a los padres para encontrar esa solución. Ha sido una vida llena de éxitos y eres todavía muy joven. Todos los triunfos esconden renuncias. ¿Qué has perdido para llegar hasta aquí y que aún te duele? El tiempo libre. Ya no tengo tiempo libre. Tengo que tener tiempo de calidad con mis hijos, increíble, porque a lo mejor en la semana voy a estar solo 5 días con ellos. Para mí es estar al 100% con ellos. Me quito tiempo libre, pero también estoy al 100% con mi familia, al 100% con mi trabajo, al 100% ocupada. La gente me dice, cuando tengas un tiempo libre me llamas. No, y nunca los llamo. Y digo, ¿sabes qué? Llámame y si te contesto bien, si no, no. O intento quizás un texto, emails, otra forma de comunicación. Pero para mí el tiempo ahorita es el challenge más grande. Y hablando de tiempo, imagina en 20 años te miras al espejo. ¿Qué quieres que esa Catalina de dentro de 20 años le agradezca a la de hoy? Estaría agradecida de que yo vi un problema muy grande y tuve el coraje de enfrentarme a ese problema e intentar hacer soluciones. Es posible que yo sola no vaya a lograr
arreglar este problema de educación y restaurar la educación y cumplir todas mis metas personales que tengo con el propósito de vida que tengo ahora. Pero todos tenemos un propósito de vida, pero hay veces lo vemos tan grande, tan complicado que decimos, olvídate, me voy a quedar en mi espacio, en mi burbuja, en mi, ¿cómo se dice? En mi zona de confort. Salir para mí de mi zona de confort fue muy complicado porque yo no necesito este trabajo, lo hago por esa pasión, por la educación, no solo por mis hijos, sino realmente creo que esta es una de las causas más importantes de este país. Tú puedes arreglar la parte de inmigración, tú puedes arreglar la parte de seguridad, de economía, de mercados en un país, pero si tú no arreglas la parte de educar a estos niños que en este momento están creciendo en unas ideologías marxistas, no vas a tener futuro. Hoy nos ven miles de padres de familia. ¿Qué le dirías a esos padres que sienten que no pueden influir a sus hijos para encenderle la chispa de que sí pueden influir en ellos? Todo el mundo tiene un poder increíble en sus manos y es ese poder de influenciar a su propia familia, a sus propios hijos y a su comunidad. Y no lo usan ese poder. Y lo que un padre puede hacer para darle forma a la comunidad es increíble. Cuando todos tomamos esa decisión de, por ejemplo, tengo miedo de que se va a convertir en una pelea en mi familia. Hice una cena tan linda para que termine siendo una pelea de algo que ni siquiera puedo cambiar. Quizás no puede ser una pelea, pero por lo menos vas a obtener información de tu hijo y de cómo poder llegar a un acuerdo donde realmente estás haciendo algo por tus hijos, porque al final el gobierno va a intentar quitarte tus hijos. Lo estamos viendo en California, lo estamos viendo en muchas partes donde ya el niño lo alejas y quieren romper esa relación entre padre e hijo, que es la única relación que puede mantener fuerte a ese individuo. Es esa relación familiar, es esa relación de no dejarse manipular por un gobierno. Por eso es que quieren romper, por eso es que quieren alejar, por eso es que quieren promover un adulto que te entienda y que no sea tus padres. Pero ser persistente, créeme que no lo estás haciendo ni siquiera por la comunidad, hazlo por tu familia. Y esta gente que dice, bueno, yo no tengo hijos, tienes la oportunidad de tener más tiempo en tus manos para hablar con otros padres. Si tú sabes algo que ellos no saben, uno tiene que hablar. Tú no naciste en un mundo donde estás tú solo, tú naciste en un mundo donde todos tenemos que vivir en comunidad, porque al final la comunidad influye en ti, en tu vida, en absolutamente en todo. Hay que tener ese coraje de simplemente involucrarse, de simplemente ir más allá de solamente traer dinero a la casa, hacer una cena y ya terminé con lo mío. Vamos a darle forma a la mentalidad de mis hijos y vamos a darle forma y estructura a lo que es mi familia. Al menos voy a fortalecer mi familia. Catalina, con esto te despedimos. Gracias por estar con nosotros en Sabor a Freedom. Muchísimas gracias, César, por esta oportunidad que me diste. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizar de nuevo Sabor a Freedom. No se olviden que este episodio y muchos más los pueden encontrar aquí en nuestra página web y en todas las plataformas. Recuerde que no solamente tenemos Sabor a Freedom en la página web, pero hay una cantidad de recursos que le van a ayudar a usted, su familia, sus amigos. No se olvide que la próxima semana regresamos con otro episodio más de Sabor a Freedom. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @LibreInitiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.